Hola, maravillosos lectores, soy Lucy. Estoy segura de que ya has escuchado suficientes historias de pesadillas sobre suegras, pero hoy te contaré sobre otro pariente, mi prueba de pesadilla Ricky, que en realidad es mi actual esposo Evan. Estuvimos felizmente comprometidos durante unos 3 meses cuando Evan llegó a casa y anunció que su padre quería mudarse con nosotros. Lucy, dijo, fue desalojado y no tiene a dónde ir. No sé qué hacer. Oh, ese fue un requisito bastante específico. ¿Por qué no puede alquilar una vivienda en otro lugar? No tengo ni idea, Lucy, respondió, no tiene mucho dinero y no puede pagar el alquiler. ¿Verdad? Ahora, tal vez por eso fue desalojado en primer lugar. No sé qué hacer. Evan siempre ha estado en una relación difícil con su padre. Para que entiendas mejor la situación, un poco sobre la familia de Evan. Los padres de Evan se divorciaron y ni siquiera se hablan más. Su madre dejó a su padre después de años de abuso verbal. Ricky era una especie de patriarca firme y siempre humillaba a las mujeres. Conocí a este hombre 2 veces y ahora entiendo por qué la madre de Evan se levantó y se fue. Evan creció viviendo en la familia de su madre, luego en la familia de su padre, donde su padre era muy controlador y nunca dejó que Evan expresara sus emociones. Debido a muchas otras cosas, Evan finalmente tuvo menos contacto con su padre, que ciertamente no cree que sea un problema. Piensa que Evan es débil. Cuando Evan ofreció terapia, su padre simplemente dijo que los hombres no iban a terapia. Ahora hablaban muy raramente, pero Ricky comenzó a hablar con nosotros más a menudo después de mi compromiso con Evan. Era sospechoso. Diría que no me gusta la idea de que Ricky viva con nosotros. Era totalmente propietaria de mi casa y no quería que ningún patriarca intentara mandarme. Pero también quería que Evan intentara ver si su padre había cambiado. Así que le dije, puedes dejar que se quede aquí por un tiempo, Evan, asegúrate de que sepa que no es para siempre. ¿De verdad estás de acuerdo, Lucy? No quiero. Para que te sientas incómodo e infeliz en tu propia casa. ¿Sabes cómo podría ser mi padre? Lo sé, Evan, le respondí, pero han pasado los años y parece que está tratando de hacer las paces. Solo dale una oportunidad y mira. Así que siempre puedes decir que lo hiciste bien, Lucy. Le diré que puede quedarse unos meses, pero si intenta hacer alguna tontería, me lo dices y lo echaremos. Así que Evan decidió darle una oportunidad a su padre y le dijo que se quedara con nosotros. Su padre estaba encantado y le agradeció su ayuda. Pero su madre me llamó personalmente y me dijo que pensaba que era una buena idea, lo que me asustó mucho. Pero no me detuve. Sabía que realmente no iba a ser acosada por Ricky, sin importar lo que me ofreciera, excepto mi suegra de emergencia, Tobe, para que me ayudara si tenía que lidiar con Ricky. Estaba seguro de que todo estaría bien y no habría problemas. Dios mío, estaba equivocado. Ricky se mudó con nosotros e inmediatamente comenzó a criticar mi decoración. Amaba esta casa, pero odiaba la decoración que había hecho en el interior. Levantó la nariz y dijo, ¿quién diablos decoró esta casa? Creo que fuiste tú, Lucy. Ningún hombre viviría en una casa así. Sí, fui yo quien lo decoró. Evan me dijo que hiciera lo que me gustaba, no tenía ninguna preferencia. Oh, por favor, sé que lo presionaste. Evan se comportó de manera diferente y se olvidó de que ninguna mujer debería manipularlo. Pero pronto cambiará. Vine aquí para asegurarme de que ya no lo uses. No estoy seguro de cómo estoy manipulando a mi prometido de ninguna manera, Ricky, y realmente agradecería que no me hables así. Ricky simplemente me ignoró y siguió su propio camino. Fue raro. Lo grosero que estaba conmigo cuando estaba en casa, seguía ordenándome que cocinara para él y le trajera cosas. No soy ama de casa y en realidad trabajo desde casa, pero Ricky me trató como su asistente personal. Finalmente, Evan notó estas cosas y reprendió a su padre. Él dijo, mi esposa no es tu criada, papá. Tienes que dejar de mandarla.
Eres un hombre adulto y eres capaz de hacer todo por ti mismo. Las mujeres están hechas para cuidar a los hombres, le prestas demasiada atención a tu prometido, Evan, y aún no estás casado. Mira cómo se quejó de ti y solo han pasado 2 días. Lucy no se quejó de mí, papá. Te veo mandándola. Además, soy su prometido, y ella tiene todo el derecho de quejarse conmigo por las personas que la hacen sentir incómoda. ¿Qué te pasa, Evan? Tienes que hacerle saber que su lugar es mimarla y protegerla, no es la salida. Eventualmente, ella controlará tu vida y te quitará todo. Un día te despertarás y te darás cuenta de lo que tu prometida es una buscadora de oro, y te arrepentirás. Voy a decir esto un día, papá, nunca hablarás de mi prometida así. Ella no es una buscadora de oro, y no la insultarás más. Esta no es tu casa, así que no puedes decir lo que está pasando aquí. Eres un invitado y debes recordar que no debes dar por sentado nuestra generosidad. Ricky parecía desconcertado por el comportamiento de Evan. Se calló muy rápidamente, pero se sonrojó de ira. Estaba desconcertado al saber que esperaba que estuviera en sus recados como un sirviente. Ya comencé a dudar de mi decisión, al igual que Evan. Discutimos la situación y decidimos darle a Ricky un poco más de tiempo para adaptarse. Los siguientes días fueron un poco mejores. Ricky todavía me estaba mandando, pero no tanto como solía hacerlo. Sin embargo, a menudo lo veía tratando de mover muebles o quitar mis joyas. Simplemente no quería pelear con él, así que evité la confrontación, pero fue un error de mi parte. Unos días después de que Ricky se mudó con nosotros, llegué a casa con mis maletas recogidas y salí al patio. Iba a comprar comestibles y no tenía idea de por qué mis cosas estaban fuera de mi casa. Llamé a la puerta y Ricky salió con una expresión complaciente. Honestamente, estaba muy desconcertado por lo que estaba pasando. Evan ya se había ido a la oficina, así que tuve que hablar con Ricky para averiguar qué estaba pasando. Ricky, ¿por qué mis cosas están afuera? ¿Lo hiciste? Oh sí, fue todo yo, Lucy. Necesitaba asegurarme de que no estabas buscando excusas para entrar cuando te dijera lo que iba a decirte. Honestamente, estaba muy confundido. Ricky, tienes que decirme qué demonios está pasando. Bueno, te estoy echando de la casa de mi hijo. Te irás y encontrarás otro lugar. Me tomó un tiempo darme cuenta de lo que estaba diciendo. Era demasiado extraño y repentino para que tuviera sentido para mí. Ya me sentía incómodo por el hecho de que Ricky revisara mis cosas y las empacara para mí, pero el hecho más frustrante fue que estaba tratando de echarme de mi propia casa. Tampoco me perdí como lo llamó la casa de su hijo. Me mareé. Miró a Ricky y dijo, debes estar bromeando, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Escuchaste lo que dije, Lucy? Ahora soy el jefe de esta casa, y no dejaré que un buscador de oro como tú se quede aquí por más tiempo. Estás jodidamente loco, Ricky, es gracioso, no puedes echarme de la casa así. ¿Has hablado de eso con Evan? Puedo, y lo haré, Lucy. No necesito el permiso de mi hijo para nada, soy su padre, así que está de acuerdo con todo lo que hago. ¿Pero por qué haces eso? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene echarme? No dejaré que mi hijo te entregue su casa, él también puede ser un poco ingenuo cuando está contigo. Te he visto manipularlo para que haga el trabajo de una mujer. Necesito salvar a mi hijo echándote. ¿Crees que no sé tus intenciones? Oh, ¿en serio, Ricky? Entonces ilumíname diciéndome cuáles son exactamente, cuáles son mis intenciones. No soy estúpida, Lucy, sé que de alguna manera harás que Evan comparta su casa contigo. Conozco a mujeres como tú. Te casarás con Evan por su dinero, y luego te divorciarás de él para tomar su riqueza tan pronto como te cases con él. Vas a hacer que te dé la casa. No voy a dejar que eso suceda, así que tu plan es echarme de la casa, ¿y entonces qué, Ricky? ¿Cómo va a importar eso después de que te eche?
Haré que mi hijo me entregue esta casa, él sabe que solo los hombres, si tengo casas, me tomo mi tiempo y lo haré firmar esta casa antes de su boda para que nunca tenga ningún reclamo sobre esta hermosa casa. Literalmente me reí de Ricky cuando me contó su elaborado plan para crear una casa a su nombre. Realmente lo pensó mucho y se le ocurrió un plan que consideraba perfecto. Estaba convencido de que su hijo, al que ya no le gustaba, le entregaría la casa solo porque era un hombre. Se equivocó al pensar que tenía esta casa. Con un gran poder sobre Evan, pronto recibirá el shock de su vida, y eso será por dos razones diferentes. Tuve la primera oportunidad de decirle que su plan no era infalible. Le dije a Ricky que en realidad es un gran plan, pero no creo que funcione en absoluto. Aquí has desperdiciado todo tu tiempo y energía. Oh, no seas inteligente, Lucy, no te dejaré manipularme a mí ni a mi hijo, voy a atravesar su cabeza más rápido. Lo haré, él verá la verdad y me entregará la casa. No creo que pueda entregarte la casa, Ricky. Es posible que tengas algunas ideas erróneas sobre esta casa. ¿Qué demonios quieres decir? ¿Ya le pediste a Evan que te hiciera socio propietario? No voy a dejar que eso suceda. No te dejaré robar su casa. No sé cómo podría haber robado esta casa, y no sé por qué sigues llamándola la casa de tu hijo. Ricky, esta casa nunca perteneció a tus hijos. No me mientas, mujer, sé con certeza que no estás alquilando un apartamento, mi hijo dijo que era propiedad personal, así que sé que esta es su casa. Ricky, esta casa es propiedad personal, pero no la suya. La casa es en realidad mía. Soy el único dueño de esta casa. Mi futuro suegro parecía sorprendido cuando le revelé la verdad. Es como si no pudiera entender lo que acabo de decir. Mi suegro superpatriarcal no podía creer que una mujer como yo pudiera tener una casa así. Se quedó en estado de shock por un tiempo, pero luego me sorprendió al estallar en una carcajada. Como dije, dijo que era una buena broma, Lucy, eres una mujer divertida, pero también estás delirando, esta casa no es tuya, pertenece a mi hijo y, como dije, no dejaré que te la entregue. No estoy bromeando contigo, Ricky. Si me dejas entrar en la casa, incluso puedo mostrarte la prueba de que esta casa es mía. Lo obtuve poco después de que Evan me lo sugirió. Es imposible, mientes para deshacerte de mí. Una mujer como tú no puede ser dueña de una casa, estás faroleando, no funcionará conmigo. Entonces, Ricky, ¿realmente crees que estoy faroleando? ¿Por qué no llamamos a tu hijo aquí y le preguntamos si te dirá la verdad? Veamos qué dice. Ricky estaba seguro de que le estaba mintiendo debido a su complacencia. Me dijo que llamara a Evan. Inmediatamente llamé a Evan y le dije que necesitaba volver a casa de inmediato. Evan estaba un poco preocupado y llegó a casa en un tiempo récord. Cuando salió del auto y se acercó a nosotros, notó mis bolsas afuera. Para no perder el tiempo en las tarifas, espera, maldita sea, mi padre hizo lo que, Evan estaba realmente sorprendido y muy enojado. Miré a Ricky y vi que era un poco torpe en su búsqueda para demostrar que era un mentiroso. Olvidó el hecho de que me echó de la casa sin siquiera consultar a Evan. Cuando miró la cara enojada de su hijo, se dio cuenta de que las cosas no serían tan fáciles como pensaba. Rápidamente interceptó la conversación y dijo, Evan, te prometo que tengo una razón para hacer esto. Sé que debería haber hablado contigo, pero ahora soy un hombre en esta casa, hice lo que pensé que era correcto. ¿Qué tonterías estás diciendo, papá? No eres el dueño de la casa, solo eras un invitado, y no tenías derecho a tratar de expulsar a mi prometido de la casa. Vamos, Evan, sabes lo suficientemente bien que siempre seré el dueño de la casa, especialmente desde que estoy aquí. Soy tu padre, después de todo. ¿Olvidaste todo lo que te enseñé? Oh, recuerdo todas las tonterías que me enseñaste cuando era joven. Son inútiles y no hacen nada más que hacerte controlar. Me estás preparando para tomar todas las malas decisiones que tomaste para tu propio beneficio.
Ricky ahora parecía aún más sorprendido por la forma en que Evan estaba hablando con él. Estaba tan jodidamente orgulloso de mi prometido. Ni siquiera tuve que decir nada en absoluto. Estaba muy enojado con Ricky y lo atacó por tratar de echarme, y se enojó aún más cuando Ricky intentó disciplinarlo y afirmar que era el dueño de la casa. Ricky ahora estaba visiblemente conmocionado y dijo, «No puedes hablar con tu padre, Evan, eso no es lo que te enseñé. Veo que tu prometido ya te ha puesto en contra de mí. Ahora estoy aún más convencido de que estoy haciendo lo correcto al expulsarla. Nadie me ha enseñado nada, papá. Hace tiempo que me di cuenta de lo egoísta que eres, y no tienes derecho a echar a mi prometido. ¿Cómo diablos crees que es normal? ¿Por qué crees que lo apoyaré, Evan? Tienes que escucharme. Esta mujer ya te está poniendo en mi contra. Lo vi con mis propios ojos. Incluso si Lucy intentara divorciarse de ti, Ricky pensó que era inteligente en sus explicaciones. Honestamente, todavía no podía averiguar si era tan tonto o simplemente estaba seriamente confundido en mi cabeza. Ni siquiera se preguntó cómo reaccionaría su hijo a su gran plan. Estaba tan seguro de que su hijo estaría de acuerdo con él y me echaría. Bueno, parecía muy sorprendido cuando Evan prácticamente le gritó, «¿Cómo te atreves a suponer que mi prometido es un buscador de oro cuando eres tú quien quiere llevarse la casa? Hiciste este gran plan solo para hacer de esta casa tuya, ¿verdad, papá? Evan, estás tomando esto de la manera equivocada. Lucy te quitará esta casa. Tienes que ser el único dueño de este lugar como un hombre. Solo me preocupo por tus intereses. No necesito que interfieras en mi vida, papá». ¿Y por qué demonios asumiste automáticamente que yo era el dueño de la casa? ¿Cómo va Lucy a robar una casa cuando es su propiedad? Sonreí mucho cuando Evan confirmó lo que le dije a Ricky. Para Ricky fue un gran golpe, para todos sus planes no había nada, su nombre ya no estaría en la casa, sus sueños se habían derrumbado. Ricky se sintió un poco conmocionado y no pudo entender lo que tenía que decir. Miró a Evan con una expresión muda y asombrada, deseando que dijera que estaba bromeando. Decidí bailar mentalmente el baile de la victoria y bromear con Ricky, diciendo, «Eso es todo, Ricky, tu propio hijo lo arregló para ti. Esta casa es mía, no suya». «Es imposible», Evan miente para protegerte. «No puedes comprar una casa». «Oh, cállate, papá, por el amor de Dios. Lucy es perfectamente capaz de comprar una casa por su cuenta, no tiene que robarla a nadie como lo planeaste. Parece que deberíamos echarte en lugar de Lucy». Ricky ahora claramente entró en pánico por la propuesta. Tenía una especie de cicatriz asustada de que lo echaríamos después de este incidente. Solo estuvo con nosotros durante 5 días, así que no podía reclamar gravedad ni nada por el estilo. Ricky sabía que estaba en una mierda profunda, así que trató de desviarse y fingir que no importaba mucho. Se rió nerviosamente y dijo, «No, no bromees con tu pobre padre, no tenemos que hacer nada radical». «O sí, definitivamente tenemos que hacer algo radical, como tú». «¿Qué pasa, papá? ¿No puedes soportar el mismo trato que tú?» «Vamos, Evan, es solo un malentendido. Tu novia es muy inteligente en el manejo del dinero, estoy impresionado con ella», admitió Ricky, tratando de cambiar la retórica. «No creo que esté realmente impresionada contigo, especialmente con papá, ya que ni siquiera te has disculpado con ella». «Sí, lo siento, Lucy, puedes volver de inmediato, esta es tu casa, después de todo». Ricky ahora estaba cambiando sus tácticas porque no tenía a dónde ir. Sentí su nerviosismo, y le encantó, pero sí pensó que lo dejaría salirse con la suya por tal comportamiento, entonces estaba completamente equivocado y no creí en absoluto su disculpa. Así que grité en respuesta y dije, «No sé, Ricky, tienes razón, puedo volver a la casa ya que es mía, pero no creo que puedas». «¿Qué quieres decir, Lucy? El hecho de que acabas de intentar echarme no me conviene, también tocaste mis cosas sin mi permiso, ya no confío en ti en mi casa».
Oh, vamos, Lucy, fue un simple malentendido, no lo conviertas en un gran problema, volvamos y olvidemos lo que sucedió. Ya te he pedido disculpas, ¿verdad, Evan? No creo que tus disculpas cambien nada más, papá. Has cruzado los límites y nos has mostrado quién eres realmente. Yo tampoco quiero que estés en la casa, pero es decisión de Lucy. ¿Qué dices, Lucy? Bueno, digo que ya no puedes quedarte en mi casa, Ricky. Te trataré con respeto y te dejaré empacar tus cosas, pero quiero que te vayas hoy. No se te permitió quedarte aquí, de hecho, nunca se te permitió volver aquí por ninguna razón. Sí, eché a mi futuro suegro de la casa. Lo que hizo fue inaceptable y no estaba de humor para dar una segunda oportunidad de que su propio hijo tampoco lo quisiera en casa, lo que selló el trato. Después de un tiempo, Evan y yo nos cansamos y amenazamos con llamar a la policía si no se iba, lo que lo obligó a ponerse de pie y comenzar a empacar de inmediato. Cuando Ricky finalmente se fue con sus pertenencias, se veía miserable y bajó la cabeza de vergüenza como un último regalo de despedida. Le dijimos que nunca volviera a contactar con nosotros. Evan fue un paso más allá y no lo invitó a la boda. Ricky nos rogó una vez más que tuviéramos una segunda oportunidad, pero eso no sucedió. Rápidamente interceptó la conversación y trató de poner excusas. Evan, actué en tu mejor interés, solo quería asegurarme de que no cometes errores que puedan afectar toda tu vida. ¿Cómo puedes pensar que dirigir mi vida es tu derecho? Evan respondió enojado. Lucy tiene razón, esta casa es su propiedad y ella lo ha demostrado. Actuaste por tu propio interés tratando de hacerme creer que era una cazadora de oro. Eso estuvo mal por tu parte y no puedo perdonarte por eso. Ricky trató de mantener la cara, pero su confianza se desvaneció rápidamente. Yo solo estaba pensando. Evan, debes entender que lo hice por tu bien. ¿Por mi bien? Evan lo interrumpió. La mentira y la manipulación nunca serán para mi bien. Intentaste controlarme usando mis sentimientos y miedos. No es una preocupación, es una manipulación. En ese momento, me involucré, sintiendo que era hora de poner fin a este dramático conflicto. Ricky, entiendo que estás preocupado por el futuro de Evan, pero debes respetar nuestras decisiones y nuestra propiedad. Tus acciones de hoy nos han convencido de que no me respetas a mí ni a Evan como adultos independientes. Era inaceptable y me temo que no puedes quedarte aquí más. Hay que respetar los límites que establecemos. Ricky estaba de pie, desconcertado y aturdido. Miró a Evan, buscando un aliado en él, pero la mirada de su hijo era inflexible. Papá, Lucy tiene razón. Tienes que irte. Te daremos tiempo para empacar, pero después de hoy no quiero que vengas aquí. Esta es su casa y construiremos nuestras vidas aquí, sin tu intervención. Finalmente, al darse cuenta de que la lucha era inútil, Ricky asintió lentamente. Lo entiendo, dijo, su voz estaba tranquila y cansada. Me iré. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y se volvió. Evan, Lucy, lo siento por todo. Espero que encuentres la felicidad. Sus palabras sonaban sinceras, pero el aire se llenó de tensión mientras se alejaba lentamente, dejándonos procesar las consecuencias de sus acciones. Evan tomó mi mano, su mirada estaba decidida y apoyada. Lo lograremos, Lucy. Todo va a estar bien. Nuestros corazones eran pesados, pero sabíamos que juntos podíamos superar cualquier desafío. ¿Tengo razón, papá? ¿De verdad pensaste que era lo correcto? ¿Qué tonterías dices sobre papá? No eres el dueño de la casa, solo eras un invitado, y no tenías derecho a tratar de expulsar a mi prometido de la casa. Evan continuó, su voz llena de determinación. Vamos, Evan, sabes lo suficientemente bien que siempre seré el dueño de la casa, especialmente desde que estoy aquí ahora. Soy tu padre, después de todo. ¿Olvidaste todo lo que te enseñé? Oh, recuerdo todas las tonterías que me enseñaste cuando era joven.
Son inútiles y no hacen nada más que hacerte controlar. Me estás preparando para tomar todas las malas decisiones que tomaste para tu propio beneficio. Ricky ahora parecía aún más sorprendido por la forma en que Evan estaba hablando con él. Estaba muy orgullosa de mi prometido. Ni siquiera tuve que decir nada en absoluto. Estaba muy enojado con Ricky y lo atacó por tratar de echarme, y se enojó aún más cuando Ricky intentó disciplinarlo y afirmar que era el dueño de la casa. Ricky ahora estaba visiblemente conmocionado y dijo que no se podía hablar con tu padre, Evan. Eso no es lo que te enseñé. Veo que tu prometido ya te ha puesto en contra de mí. Ahora estoy aún más convencido de que estoy haciendo lo correcto al expulsarla. Nadie me ha enseñado nada, papá. Hace tiempo que me di cuenta de lo egoísta que eres y de lo egoísta que eres y no tienes derecho a echar a mi prometido. ¿Cómo diablos crees que es normal? ¿Por qué crees que lo apoyaré? Evan, tienes que escucharme. Esta mujer ya te está poniendo en mi contra. Lo vi con mis propios ojos. Eventualmente, ella se casará contigo y te hará entregarle esta preciosa casa. Vas a perder, Evan, y estoy tratando de evitarlo. Oh, de verdad, papá, pareces tener una idea exacta de cómo Lucy haría suya esta casa. Escúchame, Evan, echemos a Lucy, y entonces puedes entregarme la casa, así tu casa estará a salvo incluso si Lucy intenta divorciarse de ti. Ricky pensó que era inteligente en sus explicaciones. Honestamente, todavía no podía entender si era tan tonto o simplemente estaba seriamente confundido en su cabeza. Ni siquiera se preguntó cómo reaccionaría su hijo a su gran plan. Estaba tan seguro de que su hijo estaría de acuerdo con él y me echaría. Bueno, parecía muy sorprendido cuando Evan prácticamente le gritó y le dijo: ¿Cómo te atreves a suponer que mi prometido es un buscador de oro cuando eres tú quien quiere llevarse la casa? Hiciste este gran plan solo para hacer tuya esta casa. Mi nombre es Don, tengo 40 años y estoy reflexionando sobre un capítulo tumultuoso de mi vida. Todo comenzó cuando decidí romper mi matrimonio con Ben. Quedó claro que somos totalmente incompatibles. Su pueril e inmadurez me pusieron nervioso, y me di cuenta de que no podía imaginar pasar el resto de mi vida con él. Este pensamiento se ha convertido en una carga insoportable. No solo Ben trajo sufrimiento a mi vida. Mi ex suegra, Carol, jugó un papel importante en la destrucción de la felicidad de mi familia. Desde el principio, ella dejó en claro que nunca sería lo suficientemente bueno para su hijo. Sus constantes quejas en las redes sociales y sus actividades subversivas han socavado seriamente mi autoestima, haciéndome sentir como un extraño en mi propio matrimonio. Recuerdo innumerables casos en los que la inmadurez de Ben y la intervención de Carol dañaron nuestra relación. Hubo momentos en los que regresé a casa después de un largo día de trabajo con la esperanza de una noche tranquila, pero encontré a Ben detrás de los videojuegos ignorándome por completo y nuestras responsabilidades conjuntas. Cuando expresé mi frustración, él me rechazó, diciendo que estaba reaccionando demasiado emocionalmente. Ben, he tenido un largo día, ¿puedes ayudar con las tareas de la casa? Estoy en medio del juego, lo harás más tarde, respondió. Ni siquiera es lo peor. Un día olvidó nuestro aniversario. No puedo creer que hayas olvidado nuestro aniversario, Ben. Eso fue importante para nosotros. Oh, Don, es solo una cita. Podemos celebrarlo en otro momento, ha apostillado. Luego fue esa vez cuando invitó a su madre sin previo aviso. ¿Por qué invitaste a tu madre sin consultarme? Quería un fin de semana tranquilo. Ella es mi madre, Don, puede venir cuando quiera. No seas tan tenso, respondió. Ben también se negó a discutir nuestras finanzas. Podemos hablar de establecer metas financieras, te preocupas demasiado, Don. Disfrutemos del dinero mientras podamos, respondió. Estos son solo algunos puntos de vista sobre el deterioro de mi matrimonio, donde mis temores han sido ignorados y mis sentimientos devaluados.
Y mis necesidades fueron constantemente ignoradas y se hizo cada vez más evidente que la inmadurez de Ben y su indiferencia eran un obstáculo insuperable en nuestra relación. Luego hubo reuniones familiares donde Carol aprovechó cada oportunidad para menospreciarme frente a los demás. Sus comentarios mordaces sobre mi carrera, apariencia e incluso habilidades culinarias picaban como dagas. Ella disfrutaba de la incomodidad que me causaba, mientras que Ben a menudo hacía la vista gorda, temiendo confrontar a su madre dominante. Permítanme dar un par de ejemplos de la vida real en los que ella, al igual que su hijo, me humilló. Primer ejemplo, Carol, pasé horas preparando esta comida para la familia, espero que la disfruten. Bueno, veamos si es comestible en absoluto. No puedo confiar en tus habilidades culinarias. El segundo ejemplo, Carol, encontré este hermoso vestido que creo que se verá genial en mi próximo evento. Oh, cariño, este vestido es demasiado revelador para alguien de tu edad y no quieres ponerte en una posición incómoda. Tercer ejemplo, Carol, le agradecería que no criticara las decisiones de mis padres. Sé lo que es mejor para mis hijos. Y obviamente no lo sabes, de lo contrario no harías una elección tan estúpida. Cuarto ejemplo, Carol, trabajo duro para llevar un estilo de vida saludable, agradecería su apoyo. Oh, por favor, pierdes el tiempo haciendo todo este ejercicio y dieta, nunca te verás tan bien como yo. Quinto ejemplo, Carol, antes de pedirte cortésmente, por favor deja de hacer comentarios sarcásticos sobre mí a otros. Solo estoy diciendo la verdad, querida gente necesita saber con qué están tratando cuando se trata de ti. Estas conversaciones resaltan los constantes comentarios humillantes y despectivos que Carol me dirigió a lo largo de mi matrimonio. Su comportamiento fue una fuente constante de estrés y dificultó aún más mantener una actitud positiva en mi relación con Ben. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que merecía algo mejor que esta dinámica tóxica. Tomé la difícil decisión de solicitar el divorcio, buscando una vida libre de los constantes trastornos emocionales que me han perseguido durante demasiado tiempo. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde presenté mi caso a un juez, detallando las diferencias irreconciliables y el efecto perjudicial de este matrimonio en mi bienestar. Cómo se encontró con sus propios fracasos. Finalmente, cuando comenzó el juicio, llegó el final. La gravedad de mi decisión comenzó a subir, pero en medio de mi alivio, Carol, mi ex-suegra, no pudo contener el deleite. Saltó a sus pies, su rostro retorcido de alegría distorsionada, cuando declaró con una GLE repugnante que finalmente me había ido de su vida y que había ganado al recuperar a su hijo. Gané, finalmente gané, en el momento en que sus palabras colgaron en el aire, sentí una oleada de ira e indignación. Mientras se atrevía a deleitarse con su dolor y celebraba la decepción en mi matrimonio como una victoria personal, no pude contener mi furia cuando respondí con mi voz llena de desprecio, llamándola la persona miserable y profética que realmente era. Pero en lugar de colapsar bajo el peso de mi palabra, Carol solo se rió, su risa se hizo eco en la sala del tribunal, una banda sonora burlona al final del capítulo que me causó tanto dolor. Era un recordatorio escalofriante de que para algunos, ganar significaba destruir a otros. Su alegría retorcida solo alimentó mi determinación de elevarme por encima de la toxicidad que me atrapó. Cuando salí de la sala del tribunal, dejando atrás los restos de un matrimonio fallido y un barco tóxico de relaciones, juré recuperar mi vida y encontrar la felicidad que me había eludido durante demasiado tiempo. La risa de Carol sirvió como un vívido recordatorio de las batallas en las que participé y del poder que descubrí dentro de mí. Ya no permitiré la condena de los demás ni la crueldad de aquellos que intentaron menospreciarme para determinar su valor. Me levantaré por encima de la amargura y aceptaré la libertad que me esperaba con cada paso adelante. Emprendí un viaje de autodescubrimiento y curación, decidido a crear una vida que refleje mi verdadero valor y valga la pena seguir adelante. Era incierto, pero lo conocí con una determinación inquebrantable. Sabía que el camino a la felicidad no sería fácil, pero las luchas y las dificultades que había pasado me habían alimentado de resiliencia.
Es hora de dejar atrás el drama, la toxicidad y las heridas emocionales y abrazar un futuro lleno de esperanza, amor propio y la promesa de un futuro brillante. Bueno, desafortunadamente, la historia no termina ahí, por supuesto que no, porque no puedo tomarme un descanso para salvar mi vida. ¿Recuerdas cuando Carol exclamó cómo finalmente ganó? Bueno, supongo que esperaba obtener algo, pero nunca lo hizo y nunca lo verás. ¿Qué tanto aprecias? Esperaba que después del divorcio pudiéramos vender el collar y dividir el dinero. Esa cantidad podría cambiar drásticamente mi vida. Pero no fue como lo había planeado. Carol tenía dificultades para hablar, estaba claramente al borde de la desesperación. Sabes, siempre he soñado con una vida que podría proporcionar el dinero de la venta de un collar. Me imaginé a Ben y a mí construyendo una nueva casa, viajando, disfrutando de la comodidad y el lujo. Pero Ben renunció a su parte del collar, entregándote todos los derechos sobre él. Dijo que debería permanecer en tu familia como un legado. Sus palabras estaban llenas de amargura y decepción. Todos mis planes se han derrumbado, continuó. He pasado tantos años tratando de manipular la situación, pero al final me encontré sin nada. Ben me dejó a un lado y ahora realmente lo perdí todo. La escuché, tratando de ocultar mi sorpresa de cómo Ben finalmente tomó una decisión que protegía el legado de mi familia. Fue un giro inesperado que no preví. Mis sentimientos por Carol eran mixtos, aunque no quería que ella se enojara, su deseo de usar nuestro collar familiar para su propio beneficio era desagradable. Carol, me doy cuenta de que es difícil para ti, finalmente dije. Pero el collar tiene un profundo valor familiar y sentimental para mí. Es más que dinero. Es un recuerdo de mis antepasados y de quién soy. No puedo permitir que sea objeto de comercio o manipulación. Carol asintió en silencio, en sus ojos vi una chispa de comprensión o tal vez humildad ante lo inevitable. Espero que encuentres la manera de construir la vida que deseas, pero sin dañar a los demás, agregué, sintiendo que, aunque nuestra conversación fue difícil, también le dio la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y sus consecuencias. Cuando Carol se fue, su forma de andar era menos segura de lo normal y me quedé solo con pensamientos sobre lo extraños e impredecibles que pueden ser los giros del destino. Me prometí a mí mismo que el collar estaría a salvo y se lo transmitiría a la próxima generación, como una señal de respeto por mi legado y los valores que quiero transmitir a continuación. Me senté allí, viéndola luchar contra las consecuencias de sus acciones, y sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción de que mis medidas prudentes me hayan protegido a mí y a mi legado de sus intenciones codiciosas, y la tristeza de darme cuenta de que un hombre que una vez fue parte de mi vida estaba tan profundamente equivocado y perdido en sus deseos. Carol, siento que esto haya pasado, le dije, relajando mi tono por un momento. Pero tienes que entender que cada elección tiene consecuencias. Tus acciones no solo amenazaron mi bienestar financiero, sino que también socavaron cualquier base de confianza y respeto que pudiera existir entre nosotros. Sus lágrimas no cesaban, pero en sus ojos vi un destello de conciencia de que sus esquemas y manipulaciones no le habían traído nada más que dolor y humillación. Este fue el momento en que ella pudo haber enfrentado por primera vez la realidad de sus elecciones. Asintí, reconociendo sus palabras. La corrección comienza por asumir la responsabilidad de tus acciones, Carol. Espero que encuentres una manera de construir una vida basada en la honestidad y el respeto por los demás. Cuando ella se levantó para irse, sentí que un cierto capítulo de mi vida se estaba cerrando. Esta experiencia ha fortalecido mi comprensión de la importancia de proteger mis intereses y valores de aquellos que pueden amenazarlos. También me di cuenta de que el perdón no se trata solo de liberar a la otra persona, sino también de liberarse de las cargas del pasado. Mientras Carol se alejaba, cerrando la puerta detrás de ella, me quedé en una profunda reflexión sobre la importancia de luchar por lo que es correcto, incluso si requiere decisiones difíciles y nos enfrenta a pruebas difíciles. Pero estaba seguro de que tenía un futuro más brillante y honesto por delante. Como si no fuera digno de la felicidad o el éxito.
violaste mi autoestima, ignoraste mis necesidades y terminaste arruinando nuestro matrimonio con tu comportamiento egoísta. Ahora que estás en problemas, de repente me pides ayuda. Es irónico, ¿verdad, Ben? Ben dudó, su voz sonaba insegura. Don, yo sé que he cometido muchos errores. Lo siento por todo lo que pasó. Lo siento de verdad. Estoy realmente en una situación difícil en este momento y no sé a quién más puedo recurrir. Ben, la ayuda llega a los que la merecen, respondí, tratando de mantener la calma a pesar de la irritación que se avecina. Me usaste cuando te beneficiaba y me rechazaste cuando te sentía seguro. ¿Por qué debería ayudarte ahora? Lo entiendo, es justo, estuvo de acuerdo, con su voz ligeramente temblorosa. Pero realmente quiero corregir mis errores. No para que me ayudes ahora, sino para arreglar lo que rompí entre nosotros. No espero perdón, pero espero comprensión. Tal vez con el tiempo, al menos podamos hablar. Pensé por un momento. Una parte de mí quería aprovechar este momento para cortar definitivamente todos los lazos con Ben, pero otra parte, más humilde y comprensiva, me recordó la importancia del perdón y el crecimiento personal. Bien, Ben, dije por fin. No estoy dispuesto a prometer nada más que hablar. Podemos reunirnos y discutir lo que pasó. Pero eso no significa que olvidaré o perdonaré por completo. Esta será una oportunidad para que seas sincero en tus intenciones. Ben suspiró, se escuchó que estaba aliviado, incluso a través del teléfono. Gracias, Ben. Es todo lo que puedo pedir. Haré todo lo posible para mejorar. Te veré cuando estés listo. Al colgar, sentí una extraña calma. A pesar de todos los resentimientos y traiciones que he sufrido, he dado un paso atrás de la toxicidad y, en cambio, he elegido un camino que tal vez conduzca a la curación y tal vez a una nueva comprensión. Pero el tiempo dirá si realmente puedo perdonar a Ben y restaurar al menos algo de entendimiento entre nosotros. Ahora, al abrir una nueva página en mi vida, me doy cuenta de lo importante que es permanecer alerta en las relaciones y poder establecer límites. Aprendí no solo a perdonar, sino también a entender cuando el perdón se convierte en sacrificio. Este conocimiento se ha convertido en mi brújula en un mundo donde los sentidos pueden ser fácilmente manipulados. Regresar al mundo de las citas no estuvo exento de dificultades. Cada reunión, cada conversación, me recordaba que las heridas pasadas aún no se habían curado por completo, pero también me llenaban de esperanza para el futuro. Conocí a personas que, como yo, habían pasado por sus problemas y estaban dispuestas a seguir adelante, buscando relaciones más saludables y de apoyo. Mi nueva vida se llenó de colores brillantes de nuevas experiencias. Aprendí nuevos pasatiempos que antes me parecían inaccesibles o poco interesantes. Comencé a pintar, lo que me ayudó a expresar mis sentimientos y pensamientos en el lienzo, liberándome de las contradicciones internas y el estrés. La pintura se convirtió en mi forma de meditación, a través de la cual podía desconectarme del mundo exterior y sumergirme en el proceso creativo. También empecé a viajar. Viajar amplió mis horizontes y me permitió ver la diversidad del mundo, sus culturas e historia, lo que resultó increíblemente inspirador. Visité países sobre los que solo había leído antes y conocí a personas cuyas historias y caminos de vida me enseñaron a apreciar cada momento de la vida. Con cada nueva experiencia, sentí que mi confianza en mí mismo y mi fuerza volvían. He ganado la confianza de que soy digno de la felicidad y de que mis errores pasados no determinan mi futuro. Al escribir mis memorias, encontré la fuerza no solo para revivir el pasado, sino también para reinterpretarlo. Cada página de mi libro se convirtió en un testimonio de superación, una lección para aquellos que pueden estar pasando por experiencias similares. Esperaba que mis palabras ayudaran a alguien a encontrar la fuerza para mantenerse firme y no rendirse ante las dificultades. Ahora, sentado en el acogedor sillón de mi nuevo hogar, rodeado de libros y pinturas, me di cuenta de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene su valor.
Estaba preparado para nuevos desafíos y oportunidades, sabiendo que las lecciones pasadas solo me habían fortalecido. Estaba listo para enfrentar el amor que merecía, fortalecido por el conocimiento y la confianza de que nunca más dejaría que mi pasado definiera mi futuro. El proceso de recuperación del matrimonio que me dejó tanto negativo fue como un renacimiento. Mis días se llenaron de un nuevo significado y propósito cuando comencé a tomar cada mañana como un nuevo comienzo. Las relaciones con amigos y seres queridos se fortalecieron y sentí que mi capacidad de amar y ser amado se había recuperado. Me volví más activo para expresar mis sentimientos y opiniones, sin temor a ser abrumado o subestimado nuevamente. El juicio contra Carol y Ben continuó, y cada sesión me recordó la importancia de defenderme. Mis abogados fueron increíblemente solidarios y fuimos a cada juicio preparados y decididos. Aprendí a no tener miedo de los juicios, viendo en ellos no solo una forma de rendir cuentas, sino también una oportunidad para cerrar este capítulo doloroso de mi vida. Mi libro sobre experiencias pasadas estaba a punto de terminar. Escribir se ha convertido en una terapia para mí, una forma de repensar mis experiencias y encontrar la paz. Sentí que mis historias podrían haber ayudado a otros que enfrentan dificultades similares. Cada capítulo fue una revelación sobre cómo se pueden superar las barreras internas y externas y salir de cualquier situación con más confianza y fuerza. También comencé a participar en charlas públicas y talleres, compartiendo mis experiencias sobre la importancia de la autoestima y el establecimiento de límites en las relaciones personales. Estos discursos me dieron la oportunidad de conocer a personas que han pasado por pruebas similares y ver que mis palabras realmente las inspiran y las apoyan. Las nuevas relaciones que comencé a construir se basaron en el respeto mutuo y el apoyo. Descubrí que era capaz de un afecto profundo y un amor sincero sin sentir miedo o incertidumbre. Mis nuevas conexiones me han permitido creer en la posibilidad de una verdadera felicidad y alegría de estar con personas que me valoran tal como soy. A la luz del nuevo día, realmente aprecié cada momento. Comencé a notar la belleza en las pequeñas cosas, a encontrar alegría en la vida cotidiana y a disfrutar de la paz y la tranquilidad que una vez me parecieron inalcanzables. La vida se llenó de un nuevo significado y color, y sabía que, a pesar de todos los obstáculos, estaba en el camino correcto. Este camino me ha llevado a la verdadera libertad y la capacidad de amar y ser amado sin miedo ni restricciones. Una mezcla de curiosidad y un toque de empatía, la invité a entrar para escapar del frío extremo. En el momento en que Carol cruzó el umbral, sentí que la tensión en el aire se hacía tangible. No pude evitar preguntarme qué causó la visita repentina de Carol y por qué se veía tan molesta. Nos sentamos en la sala de estar y la animé a explicarse. A través de las lágrimas, Carol apenas comenzó a hablar. Su voz tembló cuando admitió su desesperación y frustración por cómo se desarrollaron los eventos posteriores al divorcio. Don, pensé que podía manipular la situación, que podía usar nuestro divorcio para obtener lo que quería. Pero estaba equivocada, lo perdí todo. No solo el collar, sino también el respeto de Ben, el respeto de nuestros conocidos comunes, incluso la autoestima. No vine aquí por ayuda o dinero. Vine a disculparme. Escuché atentamente, sorprendido por sus palabras. Fue la primera vez que vi a Carol en ese estado de vulnerabilidad y sinceridad. Carol, aprecio que vinieras y dijeras eso, respondí. Aunque es difícil olvidar todo lo que pasó, creo en el cambio y en las segundas oportunidades. No puedo prometer que todo será como antes, pero respeto tu deseo de corregir los errores. Carola sintió como si la carga de sus hombros cayera cuando escuchó mis palabras. Ambos sabíamos que restaurar la confianza tomaría tiempo y puede que nunca esté completo, pero su reconocimiento de los errores y su sincero remordimiento fueron el primer paso hacia la curación. Gracias, Don, dijo en voz baja. Espero que con el tiempo pueda recuperar al menos parte de lo bueno que fue entre nosotros. Haré todo lo posible para mejorar. Cuando Carol se fue, me quedé solo con mis reflexiones.
Esta noche me recordó que el perdón no es solo un regalo para otra persona, sino también una forma de liberarse de la carga del pasado. Sentí que tal vez fue el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Carol, sino también para mí. Mi viaje hacia la libertad personal y la felicidad continuó, y cada nueva experiencia me enseñó a valorar aún más la vida. Estaba preparado para nuevos desafíos, renovado y lleno de esperanzas. Volvía a mí, sin importar lo que pasara entre nosotros. Pero no puedo seguir viviendo así. ¿Ves lo que sucede? Cada vez que nos encontramos, se convierte en caos y reproches interminables. Te niegas obstinadamente a ver tu parte de culpa, pero ambos tenemos que admitir que ambos hemos contribuido a nuestros problemas. Ben, ¿de verdad crees que después de todo lo que ha pasado puedo olvidar y perdonar? Me fallaste muchas veces, prometiste cambiar, pero todo iba en el viejo círculo. Sé que estás en una situación difícil en este momento, y lo siento por ti, pero eso no significa que tenga que ayudarte. Has elegido este camino, y ahora tienes que buscar la salida por tu cuenta. Ni siquiera estoy seguro de poder confiar en ti después de todo lo que ha pasado. Me engañaste varias veces, y cada vez te di una segunda oportunidad, esperando que algo cambiara. Pero ahora, cuando te miro, solo veo a un hombre que no apreciaba mi cuidado y amor. Así que, Ben, por favor no me hagas hacerlo de nuevo. No quiero ser alguien que te apoye en tus errores, que venga en tu ayuda una vez más cuando te causes problemas a ti mismo. Dices que no sabías lo que firmaste, pero no lo hiciste. Comprendiste perfectamente lo que implica casarse con una persona que valora la honestidad y la franqueza. Y si realmente me amabas, como dices, tratarías de mantener ese amor en lugar de destruirlo con tus acciones. Terminemos esto de una vez por todas. Ambos merecemos seguir adelante, sin resentimientos, sin reclamos y sin el dolor que nos hemos causado el uno al otro. Así que, por favor, vete y dame la oportunidad de reconstruir mi vida. Desde que nos casamos, siempre me he considerado parte de una unidad familiar con mi esposo Mac y su hija, Sarah, de su matrimonio anterior. La vida parecía bastante normal para una familia mixta hasta hace aproximadamente un año, cuando la atmósfera en casa comenzó a cambiar drásticamente. Los días se convirtieron en semanas y meses en los que tanto Mac como Sarah inexplicablemente me daban la espalda, casi como si me hubiera vuelto invisible para ellos. Esta tensión persistió, y luego, un día, cuando regresaba a casa, agotado del trabajo diario, escuché una conversación entre Mac y Sarah en el estacionamiento que me detuvo en seco. Hablaban de Jessica, la ex de Mac y la madre de Sarah, a quien aparentemente habían visto en el centro. Incluso después de todo este tiempo, ella sigue siendo tan hermosa y atractiva, comentó Mac con nostalgia. Sarah intervino, mamá era realmente atractiva. Comparado con Naomi, es tan diferente. Honestamente, ni siquiera puedo soportar escuchar hablar a Naomi, y verla moverse por la casa es francamente desagradable. Sus palabras dolieron, pero lo que siguió fue aún peor. Eso es cierto, pero piensa en ella como una ama de llaves que trabaja gratis. No es tan malo, ¿verdad? Dijo Sarah, medio en broma. Mac se rió de buena gana y estuvo de acuerdo, supongo que tienes razón. Incluso si es desagradable de ver, tiene sus usos. Al escuchar esto, una profunda sensación de frustración y tristeza brotó dentro de mí, pero no podía dejar que este momento de revelación me paralizara. Caminé hacia la puerta principal de nuestra casa, decidida a enfrentarlos, pero cuando probé mi llave en la cerradura, descubrí que no giraba. Al mirar más de cerca a la tenue luz proyectada por la farola cercana, noté que el ojo de la cerradura, que era plateado por la mañana, se había vuelto dorado. La realización me golpeó como una ola, habían cambiado las cerraduras. Ya no me veían como un miembro de la familia, solo era una utilidad para ellos, una ama de llaves sin sueldo. Este momento cristalizó mi determinación. Si me van a tratar así, entonces me iré. Solo espero que no se arrepientan y confíen en mí después, pensé amargamente.
Mi nombre es Naomi, una ama de casa de 53 años que atraviesa las complejidades de un matrimonio tardío y una madrastra. Hace 15 años, conocí a Mac en la empresa donde ambos trabajábamos. En ese entonces, a los 40 años, casi había renunciado a la idea del matrimonio. Pero cuando colaboré con Mac en un proyecto, me sentí atraído por su dedicación y pasión por su trabajo. Un día, me sorprendió preguntándome si consideraría salir con él con la intención de casarme, enfatizando su seriedad. A medida que nuestra relación se profundizó, me presentaron a su brillante e inteligente hija, Sarah, que tenía 9 años en ese momento y parecía aceptarme. Pero a medida que pasaban los años, la calidez inicial que compartíamos como familia comenzó a enfriarse, lo que llevó a la angustia del presente. Cuando Mac, Sarah y yo nos embarcamos en nuestra nueva vida juntos, a menudo organizábamos salidas familiares para fortalecer nuestro vínculo. Disfrutamos de viajes al cine y días llenos de diversión en los parques de atracciones cercanos. Durante estos momentos, Sarah y yo compartimos experiencias que parecieron solidificar nuestro vínculo, casi como si realmente fuéramos madre e hija. Un año después de que Mac y yo comenzáramos a salir, decidimos casarnos, y la fase inicial de nuestra vida como nueva familia estuvo llena de emoción pero también de ansiedad. En ese momento, todavía estaba comprometido con mi trabajo de tiempo completo, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche durante los días de semana. A pesar de la exigente agenda, hice una prioridad dedicar mis fines de semana a Sarah. Horneábamos dulces juntos, la ayudaba con su tarea y íbamos a comprar ropa nueva a los centros comerciales cercanos. Para mí era importante asegurarme de que pasáramos tiempo de calidad juntos. Mike y yo también hicimos esfuerzos concertados para nutrir nuestra relación matrimonial. Celebramos nuestros aniversarios con cenas en restaurantes especiales e intercambiamos regalos sinceros en los cumpleaños, siempre asegurándonos de profundizar nuestro vínculo como pareja. Sin embargo, a medida que Sarah crecía en su adolescencia, comencé a notar un cambio sutil en la atmósfera en casa. Entonces, un día, un comentario aparentemente inocuo marcó el comienzo de un cambio más notable. «Naomi, ¿has empezado a sentir tu edad recientemente?», Sarah preguntó casualmente en la cena, después de que regresé de una agotadora reunión de padres y maestros. Mike, con una sonrisa que parecía tener un toque de comparación, agregó: «Sí, de hecho. La mamá de Saki y Ana ya tiene más de 40 años, pero todavía parecen bastante encantadoras, ¿no?». Sentí una punzada de incomodidad. «Mac, no creo que sea apropiado evaluar a otras mamás de esa manera. ¿Siempre estás revisando a otras mamás? ¿Estás un poco celoso?», pregunté, medio en broma, pero también un poco perturbado por su tono. «Lo que estoy diciendo es verdad, ¿no?». Mike respondió, su sonrisa ahora me irritaba. Continuó explicando: «Las mamás de Saki y Ana, que son instructoras de baile y estilistas, naturalmente se preocupan por su apariencia debido a sus profesiones». Luego volvió su atención hacia mí, de manera algo crítica. «Naomi, no reconocer tu propia falta de esfuerzo es un poco indecoroso, ¿sabes? Bueno, es cierto, pero tal vez deberías considerar hacer dieta un poco, podría ayudarte a gustarte más a ti mismo». Al escuchar las palabras de Sarah y Mac, me sentí conmocionada e internamente incómoda. Siempre me había enorgullecido de mantener una forma corporal promedio, pero quizás desde la perspectiva de Mac, parecía un poco regordeta. Conociendo sus preferencias específicas, a menudo lo escuché comentar sobre bellezas de la televisión o revistas, y considerando que su ex esposa trabajaba en la industria del entretenimiento, las comparaciones se sintieron aún más señaladas. La calidez e inclusión iniciales de nuestra vida familiar parecían erosionarse lentamente, reemplazadas por un creciente sentido de alienación y crítica. A medida que los días se convertían en años, noté que el doble rasero que impregnaba nuestra vida hogareña se volvía cada vez más severo. Mac, que estaba envejeciendo y menos atento a su propio físico, a menudo comentaba mi apariencia con desdén. «Creo que debería ser más consciente de su figura»,
parece haber cambiado un poco después del embarazo. Ella se siente diferente a su mejor momento, diría, ignorando casualmente su propia cintura en expansión. Cuando me atreví a señalar esto, su réplica fue rápida y despectiva: los hombres no necesitan preocuparse por esas cosas. Viviendo bajo la influencia de un padre como Mac, que mantenía estrictos estándares de belleza, Sarah naturalmente llegó a valorar las apariencias por encima de la mayoría de las cosas. Su madre biológica, una exmodelo de una revista de moda, personificó el colmo de la belleza física, un legado que Sarah heredó con su apariencia alta y llamativa. Se destacaba notablemente entre sus compañeros, muchos de los cuales no podían igualar su belleza. Fue durante una de nuestras conversaciones más reflexivas que Sarah le preguntó a Mac: «Papá, ¿por qué elegiste estar con Naomi cuando consideraste casarte?» Mike, quizás tratando de suavizar las críticas subyacentes a sus comentarios anteriores, respondió: «¿Qué es lo que más importa dentro, pero no es importante también la apariencia?» Más tarde esa noche, mientras lavaba los platos de una cena que había pasado horas preparando, escuché su conversación continua, que pareció evaluar fríamente mi apariencia. A pesar de que los dos trabajábamos, estaba claro que Sarah nunca se sintió inclinada a ayudar con las tareas del hogar. Cuando Mac y yo estábamos a punto de casarnos, él me había asegurado: «Puedes trabajar y relajarte». Sin embargo, la realidad era marcadamente diferente. Me encontré perpetuamente abrumado por las responsabilidades diarias, mientras que Mac y Sarah parecían disfrutar de un amplio tiempo de ocio, a menudo relajándose con cervezas y cócteles mientras veían sus programas de variedades favoritos. Una noche, reuniendo coraje, me acerqué a ellos durante una pausa comercial. «Oye, Mac, Sarah, ¿pueden ayudarme a limpiar la sala de estar después de que tengan algo de tiempo?», pregunté, esperando que pudieran ofrecer una mano. Su respuesta fue desinteresada, sus expresiones transmitían claramente que no querían que los molestaran. ¿No entiendes lo divertido que es este programa? Este es nuestro tiempo de relajación, replicó Mac con desdén. Sarah intervino: «Naomi, le preguntaste a mi padre si podía seguir trabajando después de casarte, ¿verdad? Si es así, debe manejar las tareas domésticas adecuadamente. Para ser precisos, es un deber de ama de casa ya que estás en casa todo el día». Hasta ese momento, generalmente había dejado pasar sus palabras, pero esta vez no pude contenerme. «Sarah, ya tienes 23 años. Si piensas en vivir solo en el futuro, ¿no crees que sería prudente aprender los conceptos básicos de las tareas domésticas?», respondí, con la voz firme pero teñida de frustración. La conversación destacó la creciente brecha en nuestra dinámica familiar, enfatizando las expectativas desiguales y la disminución del respeto que ensombrecían a nuestro hogar. Mientras estaba de pie en la cocina, tratando de ocultar las lágrimas que se derramaban obstinadamente, las palabras de Sarah resonaron en mi mente, burlándose de mí. Envolvió su esbelto brazo alrededor del de Mac, con expresión de satisfacción engreída. «No tengo absolutamente ninguna intención de living de esta casa», declaró, con la voz entrecortada con un tono despectivo. «Te dejaré todas las tareas del hogar, incluso a medida que envejezcas. Espero que sigas cocinando, lavando y limpiando para mí y para mi padre». El aire alrededor de Mac estaba cargado con el aroma del alcohol mientras sonreía contento ante las palabras de su hija. «Pero Naomi», dijo, mirándome con una mezcla de lástima e incomodidad, «tienes una cara y una figura promedio. He estado saliendo menos recientemente, pero solía sentirme un poco avergonzado de que me vieran contigo porque eres mi esposa». «Oye papá, no seas tan severo», intervino Sarah, pero su voz no transmitía ninguna preocupación real. Sus duras palabras me dolieron profundamente, y mientras trataba de continuar con mis tareas en la cocina, las lágrimas seguían cayendo, cada una un testimonio silencioso del dolor y la decepción que sentía. Estas lágrimas no fueron solo por hoy, sino por todos los días que lentamente habían erosionado mi esperanza y optimismo sobre esta familia. Una vez había esperado un futuro con una niña alegre y adorable y un hombre atento que amaba a los niños.
Sabía que volver a casarme, especialmente con niños involucrados, no sería fácil. Pero la realidad de mi situación había superado con creces lo que me había preparado. Desde la perspectiva de Sarah, podría parecer alguien que intenta usurpar el afecto de su amado padre. Aunque podía entender sus sentimientos hasta cierto punto, me resultaba cada vez más difícil perdonar a Mac por su flagrante falta de respeto y burla frente a los demás. Manteniendo una tenue esperanza de que Emily, otra pariente de nuestra familia extendida, pudiera crecer para verme de manera diferente, había estado soportando pacientemente durante más de 10 años. Sin embargo, ahora que Sarah tenía 23 años, su actitud no mostraba signos de suavizarse, de hecho, solo se había vuelto más rígida e inflexible. Luego vino un evento más impactante que cualquier otro anterior. Celebrar nuestro aniversario de boda siempre había sido una tradición preciada, un pequeño placer en nuestra vida diaria. Este año, como todos los demás, preparé con especial cuidado, haciendo pastel de carne, una ensalada de frutas especial y la sopa de maíz favorita de la familia. Este plato de carne sabe muy bien. El queso adentro agrega un toque agradable, dijo Mac con entusiasmo. Sí, la textura de la carne también es genial. Quiero segundos, había aceptado Sarah y sentí un breve destello de felicidad por sus elogios. Sin embargo, a partir del día siguiente, comenzaron a evitarme como si algo hubiera provocado un cambio en su comportamiento. Incluso ahora, mientras me secaba las lágrimas y trataba de entender el cambio repentino, sentí una profunda sensación de aislamiento y confusión. ¿Les disgustaron de alguna manera mis esfuerzos en nuestra cena de aniversario? ¿O había algo más en juego, algo oculto debajo de la superficie de nuestra tensa dinámica familiar? Mientras estaba sola en la cocina, el peso de su indiferencia y la frialdad de su trato me presionaron fuertemente, dejándome reflexionar sobre mis próximos pasos en un matrimonio que se sentía cada vez más desamorado y poco apreciado. En el ritmo monótono de nuestro hogar, la comunicación se ha reducido a casi nada. Cada vez que intento iniciar una conversación con Mac o Sarah, parece que simplemente se alejan, actuando como si no supieran de mi presencia. A menudo me pregunto si simplemente no me están escuchando o si me están evitando activamente por alguna otra razón. A pesar de esto, he tratado persistentemente de interactuar con ellos. Una mañana brillante, mencioné, buenos días, ahora hace sol, pero se pronostica lluvia para la noche. Es posible que desee llevar un paraguas cuando salga. Mike, sin reconocer mis palabras, continuó bebiendo su sopa de miso. Poco después, Sarah entró en la cocina, recién preparada para el día. Buenos días, papá. Buenos días, ¿te cambiaste el peinado? Ese toque rosado se ve refrescante y te queda bien, dijo alegremente. Mac le sonrió cálidamente, acariciándole suavemente el cabello. Gracias, papá, sonrió Sarah, y agregó, hablando de eso, escuché que lloverá esta noche. Está tan soleado ahora, es extraño. En ese caso, no olvidemos llevar nuestros paraguas. Sintiéndome como un extraño en mi propia casa, probé otro enfoque. Al regresar de un viaje de negocios, traje a casa un recuerdo, una caja de bikyoken, un manjar local de renombre que sabía que disfrutarían. Estoy en casa. Compré este bikyoken como recuerdo de mi viaje de negocios, anuncié mientras entraba al comedor donde Mac y Sarah cenaban. Continuaron comiendo, ignorando mi presencia. Confundido por su actitud, coloqué en silencio la caja envuelta en oro sobre la mesa. Este lugar tiene una gran reputación y siempre quise probarlo. Asegúrate de dejarme un poco más tarde, dije con esperanza. Sin embargo, la noche siguiente, cuando fui a buscar el bikyoken, ansioso por finalmente probarlo, no se encontraba por ningún lado. Sintiéndome herida, abrí lentamente el bote de basura de la cocina. Ahí estaba, la hermosa caja dorada descartada entre la basura. Al mirar el fregadero, noté 2 platos y tenedores después de una comida, una clara evidencia de que habían disfrutado el regalo sin mí.
Ha pasado un año desde que comenzaron estas sutiles tensiones y siento la presión silenciosa de Mac y Sarah todos los días. Al principio, era optimista, pensando que el tiempo resolvería todo. Sin embargo, las cosas no han mostrado signos de mejora. Mike y Sarah se hablan como si yo ni siquiera existiera, riendo y compartiendo sus historias diarias. Incluso cuando levanto la voz y digo, oye, no responden en absoluto. En momentos como ese, mientras ignoran por completo mi presencia, claramente dan órdenes como, ¿qué hay para cenar? O prepara el baño rápidamente. Es patético como aprecio cualquier comunicación con ellos, por mínima que sea. ¿Qué valor tengo siquiera en esta casa? La idea de volver a vivir sola es una posibilidad, pero acabo de comenzar la vida en familia. La idea de Leiden me llena de tristeza en medio de todo el caos y el conflicto, un dolor profundo que lucho por articular incluso para mí mismo. A medida que los días se convierten en noches, me encuentro reflexionando cada vez más sobre mis próximos pasos, atrapada entre el amor que alguna vez sentí y la cruda realidad de mi situación actual. Una noche, mi trabajo terminó antes de lo esperado, así que llegué a casa antes de lo habitual. Mientras estacionaba silenciosamente mi auto y cruzaba el estacionamiento, escuché fragmentos de la alegre conversación de Mac y Sarah flotando desde una ventana abierta. Sus voces, amortiguadas pero inconfundibles, llegaron a mis oídos con una claridad sorprendente. Ella podría estar pensando en irse de esta casa pronto, ¿no crees? La voz de Mac tenía un tono de especulación. No veo ninguna señal explícita, pero ¿quién sabe? Sería menos problemático para nosotros si ella se fuera por su propia voluntad. Si tratamos activamente de expulsarla, podría quedar mal para los extraños, respondió Sarah, sus palabras resonaron con una ventaja calculada. Me sorprendió su conversación, al darme cuenta de cuánto les importaba su imagen. Mi mente volvió al verano pasado cuando encontré a Jessica al azar en la ciudad. Ella todavía exudaba un encanto y belleza innegables. El tono soñador de Mac mientras recordaba a ella parecía resonar con los sentimientos de Sarah. Comparada con la elegancia de Jessica, me veían como inferior. Su sincera discusión reveló su creciente desdén por mí. Interactuar conmigo se había vuelto molesto, e incluso verme moverme por la casa los estresaba. Sin embargo, racionalizaron mi presencia comparándome con una empleada doméstica, pasando por alto convenientemente el hecho de que esencialmente trabajaba gratis. Al escuchar sus risas y su genuina camaradería, sentí una oleada de conmoción y dolor. Se hizo evidente que estaban discutiendo la belleza de Jessica y cuestionando su relación conmigo, de ahí la evitación y el silencio que se habían convertido en la norma en nuestro hogar. Suspirando profundamente, sostuve la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de convivir en un hogar donde ya no era bienvenida. Mientras reunía fuerzas para entrar a la casa y enfrentarlos, noté que algo andaba mal. Mi llave no cabía en la cerradura. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que la cerradura, plateada hasta la noche anterior, ahora había cambiado a dorada. La realización me golpeó como un golpe físico, me estaban echando de la casa. Una rabia diferente a todo lo que había sentido antes surgió dentro de mí. No solo me ignoraban, sino que también me excluían activamente. Fue increíble. Si querían que me fuera, entonces está bien. Pero si luego acudieran a mí en busca de ayuda, no los ayudaría. Emocionalmente agotado y juzgado, regresé a mi auto, temblando, y encendí el motor. Durante una semana después de ser expulsado, mantuve apagado mi teléfono celular personal, esperando llamadas de Mac y Sarah. Afortunadamente, tenía un teléfono del trabajo que era suficiente. Antes de notar el cambio de cerradura, instintivamente había colocado elementos esenciales en mi automóvil, una precaución que ahora parecía profética. Mientras me alejaba de lo que alguna vez fue mi hogar, una mezcla de tristeza, ira y traición se agitó dentro de mí, dejándome lidiar con la dura realidad de ser dejado de lado por las mismas personas a las que esperaba llamar familia. Después de ser expulsada de mi propia casa, busqué consuelo en comodidades temporales. Me permití comprar ropa nueva,
cenar en cafés y restaurantes y deleitarme en la comodidad de una habitación de hotel. Una semana después, en una mañana relajada, encendí mi teléfono personal, solo para ser bombardeada con innumerables llamadas y mensajes perdidos, 90% de Sarah, 10% de Mac. Mientras contemplaba apagarlo, la llamada de Sarah llegó, su voz entrecortada por la renuencia. «Oh, finalmente respondiste. No esperaba que evitaras un contacto como este». «¿Dónde estás ahora?», ella preguntó. «Es mi elección dónde estoy y qué hago». «Si no hay nada importante, cuelgo», respondí, erizándome por su tono. «Espera, Naomi, por favor regresa a casa», suplicó. Respondí con severidad. «¿Qué pasa? ¿Quieres que limpie esta casa desordenada? ¿Por qué tú y tu amado padre, a quien dijiste amar, no lo manejan? Pero papá nunca clasifica la basura correctamente, sin importar cuántas veces se lo diga. Incluso pone basura, combustible y baterías en la misma bolsa de basura». «Él siempre ha sido así», respondió Sarah. «Pero no quiero pasar mi precioso día libre en esas cosas». «Adiós, entonces. Lamento mucho haber sido irreflexiva, pero ¿podrías volver a casa, por favor, Naomi?». La voz de Sarah se suavizó de desesperación. Al escuchar su sincera súplica, suspiré profundamente. A pesar de mis reservas, había anticipado este escenario todo el tiempo. A pesar de todo, ¿por qué decidieron echarme de la casa? Necesito recoger algunas cosas, así que déjame la puerta sin llave. De verdad, sin embargo, gracias, concedí, accediendo a regañadientes a regresar. Cuando llegué a casa, me encontré con un Mac de aspecto irritable y una Sarah de aspecto aliviado. El área alrededor del bote de basura de la cocina apestaba a restos de comida terribles y los materiales de empaque usados se desbordaron, emitiendo un olor nauseabundo. La sala de estar estaba sembrada de latas de bebidas, bolsas vacías de bocadillos y pescado seco, esparcidos descuidadamente. Camisas y calcetines que Max se había quitado ensuciaban el suelo, mientras que un montón de platos y vasos sin lavar llenaban el fregadero de la cocina. La escena que tenía ante mí era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. «Me alegro mucho de que vuelvas, Naomi. Papá realmente no sabe nada, desde cocinar básico hasta cómo usar la lavadora e incluso cómo clasificar adecuadamente la basura. Además, es demasiado perezoso para siquiera presionar el interruptor para encender el lavavajillas», lamentó Sarah. En respuesta, no pude evitar responder un poco sarcásticamente: «Apuesto a que usted y su familia siempre han dado por sentado que yo me encargaría de todas las tareas del hogar». Mientras Sarah y Mac entablaban una acalorada discusión sobre las responsabilidades del hogar, no pude evitar intervenir. «Al menos parece que tú, Sarah, conoces los conceptos básicos de las tareas domésticas. He ayudado un poco cuando me quedé en casas de amigos, así que sé un poco. Las tareas domésticas son básicamente el trabajo de una mujer, ¿verdad? Cuando Naomi no esté, Sarah debería hacerse cargo». Pero Sarah no lo estaba teniendo. «Aguanta, papá. Tengo un trabajo de medio tiempo después de la escuela, ya sabes. ¿No crees que deberías cuidarte? Como mínimo, podría organizar la ropa que se quita en el cesto de la ropa y lavar y tirar adecuadamente las latas vacías». La respuesta de Mac fue típica de sus valores obsoletos. «¿De qué estás hablando? ¿No es el deber de un niño cuidar de sus padres?». Su tono arrogante solo alimentó la ira de Sarah. «La razón por la que estoy en esta casa no es solo para cuidar de papá. Yo también tengo mi propia vida. Si no te gusta, puedes irte en cualquier momento». Sarah había comenzado a notar la actitud condescendiente de Mac hacia las mujeres, especialmente su expectativa de que ella cumpliera con los roles tradicionales de género. A medida que aumentaba su discusión, observé con una mezcla de incredulidad y diversión. Pero cuando Sarah entró en pánico y suplicó ayuda con la limpieza, me di cuenta de que era hora de hacer mi movimiento. «La razón por la que volví a esta casa no es para ayudar con la limpieza. Solo vine a buscar mis pertenencias», declaré con calma.
Sarah parecía desconcertada, quizás dándose cuenta del impacto de sus palabras. Espera, ¿es eso realmente cierto? ¿Crees que volvería después de que me echaran? Yo también tengo sentimientos, ¿sabes? Eso fue solo una broma. Realmente no lo dije en serio, balbuceó. Ignorándola, procedí a empacar mis pertenencias, ropa, cosméticos, documentos importantes, en una bolsa. Una vez que todo estuvo arreglado para facilitar el transporte, salí de la casa, dejando que Sarah reflexionara sobre sus palabras. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de trabajo y otras actividades ocupadas. Me quedé en un apartamento de alquiler mensual, e incluso en vacaciones, me mantuve ocupado con varios compromisos. Mis días fueron satisfactorios, libres de la tensión sofocante de la casa de Mac y Sarah. Pasaron 3 meses y recibí una llamada inesperada de Mac. Su voz estaba llena de confusión y preocupación. ¿Qué está pasando? Quiero una explicación detallada, exigió. Tan pronto como contesté el teléfono, comenzó a hacer preguntas. No te hagas el tonto. Un abogado se puso en contacto conmigo y me dijo que teníamos que abandonar la casa en un mes. ¿Por qué vendiste la casa? La voz de Mac estaba llena de confusión y preocupación mientras exigía una explicación. Pero antes de que pudiera responder, Sarah interrumpió con indignación. ¿Cómo te atreves a vender nuestra casa sin permiso? Te vamos a acusar de esto. En medio de la diatriba enojada de Sarah por teléfono, no pude evitar encontrar absurda la situación. ¿No crees que tengo derecho a decidir sobre la casa en mi nombre? ¿De qué hablas? ¿O olvidaste que hace unos años, cuando recibí un ascenso y mis ingresos aumentaron significativamente, cambié el nombre de la casa por el mío? Papá, ¿de verdad? ¿Eso es cierto? La sorpresa de Sarah fue evidente y no pude evitar sentir una punzada de incredulidad de que hubiera olvidado un detalle tan importante. Parecía que otra discusión entre padres e hijos estaba a punto de estallar. De todos modos, creo que deberíamos reconsiderar vender la casa. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? El tono frenético de Mac desmentía su ansiedad cuando se dirigía a mí. Pero antes de que la conversación pudiera progresar, la llamada terminó abruptamente. En los días siguientes, recibí numerosos mensajes y llamadas de Mac pidiéndome perdón y urgiéndome a reconsiderar la venta de la casa. Pero me mantuve firme en mi decisión, ignorando con calma sus intentos de influenciarme. Cuando visité la casa unos días después, me encontré con una escena aún más desalentadora que antes. El desorden de basura y artículos sin usar parecía haberse multiplicado, proyectando una sombra sobre el espacio que alguna vez fue familiar. Entregaremos esta casa al nuevo propietario en 2 semanas. ¿Está esto realmente bien? ¿Ya has liquidado el contrato de tu nueva plaza? No pude evitar expresar mi genuina preocupación. Pero mis palabras fueron recibidas con actitud defensiva tanto por Mac como por Sarah. Te lo he dicho tantas veces, deja de regañar. Si estás tan preocupado, ¿por qué no ayudas a limpiar? Después de todo, somos tu familia, replicó Mac, sus palabras cortaron profundamente. A lo largo de los años, mi relación con ellos se había debilitado gradualmente y ahora, mientras me encontraba en medio de su desorden, no pude evitar preguntarme de quién era la culpa de que al final me excluyeran por completo. Fue sorprendente verlos ignorar las consecuencias de sus acciones. Olvidando su trato frío hacia mí y hablando como si nada hubiera pasado, acepté organizar la limpieza de inmediato. Como aceptaron mi propuesta, decidí actuar con prontitud. Me puse en contacto con un servicio de limpieza profesional y organicé que recogieran la basura acumulada y los artículos innecesarios de la casa. Para los dos que no son buenos limpiando, me gustaría que la casa se limpie a fondo antes de la fecha de entrega, les di instrucciones. Gracias a la experiencia de la empresa de limpieza, la casa se puso en orden rápidamente. Más tarde, supe por la compañía de bienes raíces que Mac y Sarah habían encontrado un nuevo hogar en un antiguo edificio histórico de apartamentos.
Sentí una profunda sensación de alivio ahora que la casa se había vendido con éxito. Lo siguiente a considerar fue el proceso de divorcio con Mac y el problema de la pensión alimenticia que lo acompaña. Sin embargo, no podía imaginar que las negociaciones con Mac fueran fluidas. Con eso en mente, pensé en un plan y decidí invitarlos a mi nuevo apartamento. Al entrar, Sarah comentó sobre el interior moderno, contrastándolo con su destartalado apartamento. A pesar de sus duras palabras, aguanté, recordándome la tolerancia que les había mostrado todo este tiempo. Solo porque compré un condominio nuevo, no creo que haya ninguna razón para ser criticado, respondí con calma a los comentarios de Sarah. Sin embargo, el comentario insensible de Mac sobre las habilidades culinarias de Sarah me molestó. En medio de su discusión, puse los papeles del divorcio frente a Mac. Mac, creo que deberíamos divorciarnos. En cuanto a la división de activos y la compensación por sus comentarios groseros pasados, me gustaría discutirlo adecuadamente a través de un abogado, declaré. La reacción incrédula de Mac no me disuadió. Estoy cansada de cuidarte a ti y a Sarah todos los días sin una sola palabra de gratitud, dije con firmeza, decidida a seguir adelante con mi decisión. La sonrisa sonaba en mis labios mientras continuaba, así que pensé en venir y brindar algo de claridad a esta situación. La presencia de Jessica pareció congelar la habitación y la expresión de Mac pasó de conmoción a incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó, su voz temblaba con una mezcla de sorpresa y aprensión. Van a aclarar las cosas, respondió Jessica con calma, con la mirada fija mientras se dirigía a Mac. Has estado difundiendo mentiras sobre mí, Mac, y no podía permitir que eso continuara. Sarah miró entre sus padres, su expresión pasó de la confusión a la realización. Mamá, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me contaste sobre esto?, ella exigió, su voz teñida de dolor y frustración. Jessica suspiró, sus ojos se suavizaron cuando se volvió hacia Sarah. Cariño, quería protegerte de todo esto. Pero creo que es hora de que sepas la verdad. Cuando Jessica comenzó a relatar los acontecimientos de su pasado, el rostro de Mac se puso cada vez más pálido. Trató de intervenir con negaciones y excusas, pero las palabras de Jessica tenían un peso de verdad que no se podía negar. Al escuchar cómo se desarrollaba su conversación, no pude evitar sentir una sensación de reivindicación. La verdad finalmente salía a la luz, y estaba claro que la fachada de Mac comenzaba a desmoronarse. En medio del caos, recogí en silencio mis pertenencias y me dirigí hacia la puerta. Cuando salí al aire fresco de la noche, sentí una ola de alivio inundándome. Era hora de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Y mientras me alejaba de esa tumultuosa escena, supe que finalmente estaba libre de las cargas de mi vida pasada con Mac y Sarah. Los días posteriores al enfrentamiento estuvieron llenos de una mezcla de emociones. Para Sarah, la revelación de su verdadera paternidad fue una carga pesada de soportar y pude ver el dolor grabado en su rostro mientras lidiaba con este nuevo conocimiento. A pesar de la agitación, mostró una fortaleza notable, enfrentando la verdad con coraje y resiliencia. En cuanto a Mac, su orgullo parecía herido por el desenredamiento de su fachada cuidadosamente construida. La tensión financiera del acuerdo de divorcio solo aumentó sus problemas y estaba claro que estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, encontré consuelo en saber que se había hecho justicia. La verdad había prevalecido y finalmente estaba libre de la dinámica tóxica de mi matrimonio anterior. Con cada día que pasaba, sentía una sensación de liberación y empoderamiento, sabiendo que había tomado el control de mi propio destino. Al final, el camino por delante era incierto, pero lo enfrenté con una nueva determinación y determinación. Mientras me alejaba del edificio de apartamentos, sentí que un peso se me quitaba de los hombros, dejando atrás el dolor y la angustia del pasado. Delante de mí había un futuro lleno de posibilidades y esperanza, y estaba listo para abrazarlo con los brazos abiertos. Con el paso del tiempo, las secuelas del divorcio se asentaron en una nueva normalidad.
El viaje de Sarah hacia la independencia estuvo plagado de desafíos, pero los enfrentó con determinación y resiliencia. Presenciar su transformación de una hija dependiente a una joven autosuficiente me llenó de orgullo y admiración. A pesar de las dificultades que encontró, Sarah se mantuvo firme en su búsqueda de una vida mejor, decidida a liberarse de las limitaciones de su pasado. Mientras tanto, la vida de Max sufrió un revés a medida que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaban. Despojado de sus comodidades anteriores y enfrentando las duras realidades de su situación, se encontró a la deriva en un mar de incertidumbre. El hombre que alguna vez fue orgulloso y confiado ahora lidió con las consecuencias de sus decisiones pasadas, lidiando con las duras realidades de sus circunstancias actuales. En cuanto a mí, encontré consuelo en la nueva paz y libertad de mi vida posterior al divorcio. Liberada de las ataduras de una relación tóxica, acepté cada día con un renovado sentido de propósito y optimismo. Las cicatrices del pasado se desvanecieron en la insignificancia a medida que me concentraba en construir un futuro más brillante para mí. En retrospectiva, la decisión de divorciarse fue indudablemente la correcta. Aunque el viaje estuvo plagado de desafíos, finalmente condujo a una nueva sensación de libertad y satisfacción. Al reflexionar sobre los eventos que se habían desarrollado, no pude evitar sentirme agradecida por las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida en el camino. Cada día que pasaba, miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo, lista para aceptar los desafíos y oportunidades que se avecinaban. Las palabras de Jessica resonaron profundamente en mí, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de las complejidades de la vida. Era cierto que cambiar la personalidad y la mentalidad de uno, especialmente después de años de condicionamiento, podía ser una tarea desalentadora. Sin embargo, la inquebrantable creencia de Jessica en el poder del amor para instigar el cambio me llenó de optimismo. Mientras bebía mi té, una sensación de liberación me invadió. El peso de mi vida pasada como esposa obediente y cuidadora desapareció, dejando atrás una nueva sensación de libertad y autenticidad. Ya no estaba limitado por las expectativas de los demás, me sentí empoderado para trazar mi propio rumbo, guiado por mis deseos y aspiraciones. Con cada día que pasaba, aprovechaba la oportunidad de vivir la vida en mis propios términos, sin disculpas y auténticamente. Liberada de las limitaciones de mi vida anterior, me embarqué en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, decidida a aprovechar al máximo cada momento. Al reflexionar sobre los tumultuosos eventos que me habían llevado a este punto, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida en el camino. Aunque el camino por delante era incierto, lo enfrenté con coraje y convicción, segura sabiendo que finalmente estaba viviendo la vida en mis propios términos. Desde que me mudé por primera vez a la casa compartida con mis suegros y mi esposo, mi vida se convirtió en un torbellino de juicios no deseados y comentarios duros. Desde el principio, mi suegra, con sus ojos agudos y acusadores, parecía escrutar cada uno de mis movimientos. Junto a ella, mi suegro, siempre eco de sus críticas, me hizo sentir como una invitada no deseada en lo que se suponía que sería mi nuevo hogar. Fui atormentada diariamente, acusada de no cumplir mis deberes como esposa porque aún no teníamos hijos. Esto, insinuaban, era un fracaso por mi parte, un reflejo directo de mi valía. No estás haciéndote más joven, solía decir mi suegra con una risita sarcástica, asegurándose de que sus palabras calaran hondo. Mi suegro no era mucho mejor, a menudo murmuraba sobre cómo las familias necesitaban crecer, sus palabras como dagas envueltas en preocupación. Mi esposo, William, a quien había pensado que sería mi apoyo en esta tormenta familiar, solo añadió al vendaval: mi hermana es joven y hermosa, a diferencia de ti, y ya es madre. Realmente envidio a mi hermano, comentaba casualmente, como si estuviera hablando del clima, sin darse cuenta de cómo sus palabras destrozaban mi confianza. Era como si mi valor a sus ojos estuviera vinculado únicamente a la maternidad, mis otras cualidades quedaban invisibles.
Las acusaciones escalaban hasta el punto en que mi suegra afirmaba audazmente que mi supuesta infertilidad se debía a la infidelidad. Sabemos que estás engañando. Te atrapamos en una cámara oculta, afirmó una noche en la cena, su voz fría e implacable. Me quedé atónita, no solo por la acusación escandalosa, sino por la audacia de tal invasión de privacidad. En respuesta a esta situación insoportable, ideé un plan. Quería limpiar mi nombre y exponer la absurdidad de sus afirmaciones. Invité a todos nuestros parientes a la casa bajo el pretexto de celebrar el cumpleaños de mi sobrino, una ocasión alegre que serviría de telón de fondo para revelar la verdad. Mientras todos se reunían, riendo y charlando, ajeno a la tormenta que se avecinaba, tomé el control del evento. Conecté mi portátil al televisor de la sala de estar, anunciando que veríamos un video que mi suegra llamaba evidencia de mi supuesta aventura. La habitación se quedó en silencio mientras el video se reproducía, mostrando nada más incriminatorio que yo realizando mis rutinas diarias, sola. El silencio era palpable al finalizar el video. Lo sabía, se escapó de mi cuñada, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Mi suegro, con su habitual compostura severa rota, observaba con desesperación, dándose cuenta de la gravedad de las falsas acusaciones. En cuanto a mí, Olivia Smith, de 34 años y trabajando en negocios internacionales, este momento no se trataba solo de limpiar mi nombre, sino de afirmar mi dignidad frente a una presión familiar implacable. Vivir con mi esposo William, que trabajaba para un fabricante de acero, y soportar el escrutinio constante de mis suegros, no había sido fácil. Pero hoy, esperaba, sería un punto de inflexión para recuperar mi respeto y quizás, un paso hacia una existencia más pacífica en este hogar tumultuoso. Cuando me casé con William, no fue provocado por un romance arrebatador, sino por su naturaleza suave y entrañable que creía nos llevaría a una vida tranquila juntos. Al crecer, no había experimentado mucho calor en las relaciones familiares. Mis padres habían estado viviendo separados desde mis días universitarios, eligiendo no divorciarse simplemente porque no parecía haber beneficio en ello en esta etapa de sus vidas. Funcionaban más como convivientes que como una pareja amorosa, lo que quizás influenció mi visión pragmática del matrimonio. A pesar de su separación, siempre me habían apoyado, especialmente durante la universidad, incluso si nuestras interacciones se habían reducido en gran medida a actualizaciones en redes sociales una vez que empecé a trabajar. Mi apretada agenda en la empresa de comercio no permitía muchas visitas. Cuando anuncié mis planes de casarme, mis padres expresaron su disposición a asistir a una gran ceremonia, pero mostraron igual indiferencia cuando mencioné que sería un simple trámite de firmar papeles. Eventualmente, enviaron algunos regalos de boda, un gesto que aprecié dada su habitual indiferencia. Sin embargo, mis suegros, Sally y Jem, no ocultaban su insatisfacción con el enfoque tibio de mis padres. A menudo comentaban con desprecio sobre lo que percibían como una falta de entusiasmo adecuado sobre el matrimonio de su única hija, insinuando que el comportamiento de mis padres era un mal presagio para nuestro futuro juntos. Pero William, sorprendiéndome, los defendió. Señaló la hipocresía de su madre, que nunca había trabajado, criticando los esfuerzos de los demás. Su padre, también, recibió una reprimenda por no apreciar los desafíos de ganarse la vida. La defensa inesperada de William me dio esperanzas de que realmente había tomado la decisión correcta. Sin embargo, 4 años después de nuestro matrimonio, la dinámica comenzó a cambiar dramáticamente, especialmente después de recibir una promoción en el trabajo. Mi papel en la empresa había sido exigente, y mis aspiraciones de trabajar internacionalmente fueron reconocidas cuando me animaron a tomar el examen de ascenso. Pasé, emocionada por avanzar en un campo que me apasionaba. Ingenuamente asumí que William compartiría mi alegría. Pero en el momento en que compartí mis noticias, su actitud cambió. Su rostro se oscureció mientras espetaba, «¿Ah, sí? ¿Y qué quieres decir con eso? Mírame, me ascendieron. Soy tan importante, ¿eh?» Su reacción me dejó atónita.
Me pregunté si de alguna manera había presentado mis noticias de manera arrogante o insensible. Disculpándome, traté de aclarar, no lo dije en ese tono, pero William replicó, «¿Ves, que te vuelvas tan autodepreciativa tan rápidamente prueba que me estás menospreciando, ¿no es así?» Después de lanzar su lata de cerveza medio vacía a la basura, golpeó la puerta y se fue. Estuvo ausente durante una semana, durante la cual ignoró todos mis mensajes y llamadas. Esta reacción era tan desproporcionada y confusa que me dejó tambaleándome, cuestionando la base misma de nuestra relación. La casa se sentía inusualmente fría y vacía, su ausencia una sombra que me hacía cuestionar todo lo que pensaba que habíamos construido juntos. Incluso intenté llamar a la oficina de William, esperando al menos confirmar que estaba bien, pero no aprendí nada excepto que estaba fuera. Considerando la opción de esperarlo afuera de su lugar de trabajo, la descarté rápidamente, dándome cuenta de que solo serviría para avergonzarlo aún más. Con pocas opciones restantes, decidí buscar consejo en los padres de William, a pesar de anticipar una recepción dura. Ante mi llegada inesperada a la casa de mis suegros, me sorprendió lo rápido que me hicieron entrar. Sin embargo, en el momento en que entré en la sala de estar, donde William inesperadamente estaba esperando, la tensión aumentó. Su arrebato inmediato, ¿qué quieres ahora? Viniste todo este camino porque burlarte de mí no fue suficiente para ti, me dejó sin palabras. Expliqué apresuradamente que no era mi intención burlarme de él y me disculpé por cualquier malentendido, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Como si fuera una señal, mis suegros se unieron a William en criticarme, afirmando que solo porque ambos teníamos carreras, no me daba derecho a actuar como si fuera mejor que nadie. La reprimenda se intensificó con mi suegra declarando enfáticamente, ¿por eso me oponía a que se casara con alguien de una familia sin sentido común? Lo que siguió fue una conferencia implacable sobre cómo supuestamente yo era culpable de dañar el orgullo de su hijo. La situación empeoró aún más cuando declararon rotundamente que William no tenía intención de regresar al apartamento donde vivíamos. Si no quieres un divorcio, entonces deja ese lugar y ven a vivir con nosotros aquí. Te enseñaremos lo que significa ser una esposa, insistieron. Reflexionando sobre ello ahora, me pregunto por qué no acepté simplemente la opción del divorcio en ese momento. Sin embargo, todavía albergaba sentimientos por William y quizás, influenciada por el ejemplo de mis padres de un matrimonio que solo existía en nombre, no entendía completamente lo que implicaba un matrimonio amoroso. Impulsada por esta compleja red de emociones y una esperanza desesperada de salvar mi matrimonio, me mudé de nuestro apartamento y comencé a vivir con los padres de William. Parecían encantados con este arreglo, y pronto me di cuenta de por qué. El hermano mayor de William, Liam, que siempre fue más favorecido por mi suegra, se había mudado 3 meses antes de mi ascenso. Declaró su intención de vivir independientemente con su nueva pareja, dejando un vacío no solo emocional sino también financiero en el hogar. La partida de Liam había sido un golpe significativo para mi suegra, tanto emocional como financieramente, y quedó claro que mi presencia en el hogar era parcialmente una estrategia para mitigar esta pérdida. Debía llenar el vacío dejado por Liam, no solo físicamente sino también financieramente. La dinámica dentro de la casa, ahora alterada por mi presencia forzada, comenzó a revelar las complejas interdependencias y expectativas que regían las interacciones de esta familia. Continuando viviendo con mis suegros, presencié de primera mano su gusto por las reuniones ostentosas que mostraban comida y bebidas de calidad, un claro reflejo de su naturaleza vanidosa y orgullosa. Sin embargo, este estilo de vida era en gran medida financiado por las contribuciones de Liam y con su partida, una tensión financiera significativa era evidente. El ingreso de jubilación de mi suegro era insuficiente y la escasez se había vuelto evidente. Cuando William se mudó, influenciado por su persuasión después de sus quejas sobre mí, noté un cambio en él. Anteriormente sintiéndose eclipsado por el éxito de su hermano, William de repente recibía una cantidad inusual de adulación de nuestros suegros, lo que parecía inflar su ego de manera poco natural. Esta realización fue desalentadora,
pero me ayudó a entender las dinámicas que estaban manipulando su comportamiento. Los problemas se intensificaron cuando Liam se casó con Emily, una mujer 6 años menor que él, que parecía frágil y delicada, en marcado contraste con la persona fuerte e independiente que yo era. La presencia de Emily parecía despertar un instinto protector tanto en mi suegro como en William. Este último se volvía vergonzosamente servil cada vez que ella estaba cerca. Esta dinámica no sentaba bien a mi suegra, quien expresaba su descontento abiertamente hacia mí, criticando mi falta de atractivo y sugiriendo que producir un nieto podría redirigir más apropiadamente la atención de su marido. En medio de este tumulto familiar, mis suegros continuaban con sus gastos extravagantes, empujando los gastos del hogar a niveles insostenibles. El salario de William solo no era suficiente para cubrir estos costos, y cuando intenté abordar esto presentando un presupuesto doméstico, mis preocupaciones fueron recibidas con desestimación y acusaciones de mala gestión financiera. Su crítica implacable hacia mí parecía no tener límites, reforzando la incomodidad y el aislamiento que sentí. La situación se volvió aún más complicada cuando Emily quedó embarazada. La noticia transformó por completo el comportamiento de mi suegra. De apenas lograr interacciones educadas con Emily, se volvió efusivamente cariñosa, completamente cautivada por la perspectiva de su primer nieto de su hijo favorito. Su entusiasmo por el futuro niño era abrumador, y a medida que avanzaba el embarazo de Emily, mi suegra comenzó a expresar esperanzas de vivir juntos para estar más cerca del nieto. En medio de estas cambiantes dinámicas familiares, los comentarios de William se volvieron más hirientes. Haciendo eco de las palabras anteriores de su madre, señalaba la juventud y belleza de Emily, contrastándola con mi supuesta falta de estas cualidades y mi fracaso en proporcionar un hijo rápidamente. Cada palabra se sentía como una picadura deliberada, diseñada para disminuir mi valía y amplificar mi sentido de inadecuación dentro de la familia. Atrapada en esta compleja red de expectativas y críticas familiares, luchaba por encontrar mi lugar, cuestionando no solo mi lugar en esta familia sino también la esencia misma de mi matrimonio con William. El costo psicológico era inmenso, dejándome reflexionar sobre el valor de mi presencia continua en un entorno tan tóxico. Parada frente a la multitud reunida en la celebración del cumpleaños de Henry, podía sentir el peso de la anticipación de la habitación, alimentado por las sonrisas irónicas y las miradas expectantes de mis suegros y William. La familia de Liam, también, parecía compartir esta satisfacción sombría, todos esperando mi supuesta confesión. Mientras sostenía el micrófono, un sentido palpable de inquietud se agitaba entre los invitados, su atención fija en mí con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Tengo un breve anuncio que hacerles a todos ustedes que se han reunido aquí hoy, comencé, mi voz firme a pesar del tumulto de emociones dentro de mí. La habitación quedó en silencio, cada par de ojos clavados en mí, algunos llenos de escepticismo, otros simplemente curiosos sobre el drama que se desarrollaba. Continué, ha habido un grave malentendido que necesita ser abordado. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos antes de revelar la verdad sobre las acusaciones en mi contra. Recientemente, se han hecho acusaciones contra mi carácter, sugiriendo que he sido infiel a mi esposo, William. Estas acusaciones supuestamente fueron confirmadas por lo que mi suegra describió como evidencia irrefutable de una cámara oculta. Los murmullos en la habitación crecieron más fuertes, una mezcla de shock e intriga que se extendía entre los familiares. La sonrisa de mi suegra se desvaneció ligeramente cuando sostuve un pequeño trozo de papel, un documento que había obtenido días antes de la fiesta. Esto, dije, levantando el papel para que todos lo vieran, es un informe del investigador muy profesional contratado por mi suegra. Según este documento, no se encontraron pruebas de ninguna aventura o comportamiento inapropiado. Las afirmaciones de evidencia sólida son, de hecho, completamente fabricadas. La habitación estalló en susurros y suspiros. La cara de mi suegra se volvió más pálida, sus ojos se movían nerviosos como buscando un aliado o una salida. William y mi suegro, que estaban listos para defender su causa, ahora lucían desconcertados, su confianza sacudida por la revelación.
No estoy aquí para pedir simpatía ni para hacerme la víctima, continué, mi voz creciendo más fuerte con cada palabra. Pero creo que todos aquí merecen saber la verdad. Las acusaciones en mi contra no solo eran falsas, sino que tenían la intención maliciosa de socavar mi integridad y mi matrimonio. Mientras hablaba, pude ver el cambio en la percepción de la audiencia. Los parientes, antes entretenidos por el espectáculo, ahora parecían ver la situación con una claridad recién encontrada, sus expresiones iban desde el embarazo hasta el apoyo. Siempre he luchado por mantener mi dignidad y respeto dentro de esta familia, a pesar de los desafíos, concluí, dejando el micrófono, el peso del momento flotando en el aire. Mis suegros, una vez sonrientes y confiados, ahora parecían inquietos, su trama expuesta y su credibilidad con la familia, sin duda, dañada. Mientras los murmullos continuaban y los familiares comenzaban a acercarse a mí con palabras de apoyo y disculpas por sus dudas iniciales, sentí una sensación de vindicación. Sin embargo, debajo de eso, había un profundo cansancio. La noche no había sido solo sobre limpiar mi nombre, sino sobre exponer las dinámicas tóxicas que habían plagado mi relación con William y su familia. A medida que la fiesta se reanudaba lentamente, con una atmósfera notablemente cambiada, supe que independientemente de los resultados de esta revelación, el camino hacia adelante estaría lleno de su propio conjunto de desafíos y decisiones. Los murmullos en la habitación se hicieron más fuertes mientras los familiares intentaban procesar la profundidad del engaño que se había desplegado ante ellos. Continué, dirigiéndome a todos, estaba tan impactada como todos ustedes cuando estas verdades salieron a la luz. Sin embargo, recordé un detalle crucial que condujo a desentrañar esta confusión: el nombre de la firma de investigación aparecía en un estado vinculado a una tarjeta de crédito familiar que mi suegra me pidió que manejara. Tomé la iniciativa de visitar personalmente la firma de investigación después de darme cuenta del posible malentendido. La firma, al reconocer su error, fue rápida para rectificarlo y proporcionar los resultados correctos que todos presenciamos hoy. La habitación ahora estaba iluminada, la pantalla retirada y la realidad de la situación completamente expuesta. Caminé hacia mi tío abuelo y su esposa, los respetados ancianos de nuestra familia, y les susurré mis disculpas por el drama y la discordia que se había desatado. Su respuesta fue rápida y decisiva: tomaron la iniciativa de sacar a los niños de la habitación, asegurándose de que fueran protegidos de la crisis familiar que se avecinaba. Mientras llevaban a Henry y a los otros niños, la desesperación de mi suegra alcanzó su punto máximo. Ella enfrentó a mi cuñada, acusándola a ella y a William de traición. La altercación escaló rápidamente, con familiares interviniendo para evitar daños físicos. En medio de este tumulto, me enfrenté a William, a mi suegro y a la familia reunida, y declaré: me divorciaré de William. Esta decisión viene después de una cuidadosa consideración y la lamentable pero clara revelación de su infidelidad. Me disculpo por cualquier angustia que esto cause a los presentes. Cubrí la mitad de mi rostro con un pañuelo, en parte para proteger mis emociones y en parte como un gesto de finalidad. Según la investigación, las relaciones inapropiadas entre estas personas no comenzaron recientemente. Por lo tanto, la posibilidad de restaurar nuestra relación matrimonial es ahora imposible. Al pronunciar estas palabras, una mezcla de alivio y profunda tristeza me invadió. Había defendido mi verdad, expuesto el engaño dentro de mi propio matrimonio y ahora enfrentaba un futuro incierto pero esperanzador. La habitación, una vez llena de celebración, ahora resonaba con la sombría realidad de una familia para siempre cambiada. A medida que enfrentaba los tumultuosos eventos que se desarrollaban ante mí, mis pensamientos eran invadidos por las implicaciones del asunto, particularmente la paternidad potencial de los hijos de mi cuñada. El dolor de tales pensamientos era inmenso, pero encontré algo de apoyo en las mujeres restantes en el lugar, que se agrupaban a mi alrededor, sus palabras duras contra los tres hombres en el centro del escándalo. Mi suegro y William permanecieron en silencio, sus rostros pálidos mientras los murmullos y el desprecio llenaban la habitación, relaté. El tumulto emocional era palpable,
con mi suegra continuando sus diatribas y mi cuñada sollozando sin control. Fue una escena marcada tanto por el caos como por una profunda decepción colectiva. El carácter escandaloso de las revelaciones hechas ese día resonó mucho más allá de las paredes del lugar. Liam, al enterarse de la aventura, fue lanzado a la confusión y la negación, su incredulidad inicial dando paso a una sospecha carcomida de que tal vez yo había estado en lo correcto. En mis acusaciones. A pesar de las súplicas desesperadas de su esposa, la semilla de la duda se había plantado firmemente en su mente. A espaldas de su esposa, Liam obtuvo un kit de prueba de paternidad, continué, reflexionando sobre los eventos que se desarrollaban. Los resultados fueron negativos, confirmando sus peores temores pero no resolviendo el tumulto, ya que mi cuñada continuaba negando las acusaciones, incapaz o tal vez no dispuesta a enfrentar la verdad de sus acciones. En un giro inesperado, los padres de mi cuñada, sorprendidos y necesitando respuestas, se acercaron directamente a mí. Visitaron mi oficina, exigiendo una explicación para el escándalo que había atrapado a su hija. Aunque fue una distracción durante un tiempo ya estresante, reconocí la necesidad de abordar sus preocupaciones directamente. Al día siguiente, tomé medio día libre en el trabajo para reunirme con ellos junto a la pareja del bufete de abogados que había contratado, expliqué. Después de presentar todos los documentos relevantes y el video que había provocado las acusaciones iniciales, su shock se convirtió en incredulidad y enojo, no solo hacia su hija, sino hacia toda la situación que les había sido ocultada. Durante la reunión, mi cuñado, aún tambaleándose por el shock y quizás buscando desviar parte de su vergüenza, acusó enfáticamente a su esposa de infidelidad tanto con su hermano como con su padre, afirmando con confianza que no solo Henry, sino también el hijo por nacer, no eran suyos. Sin embargo, el abogado, ansioso por dirigir la conversación de nuevo hacia los asuntos legales y familiares inmediatos, intervino. ¿Podríamos centrarnos en los asuntos en cuestión, por favor? La discusión de hoy no se trata principalmente de paternidad, sino de abordar los asuntos y las repercusiones que han causado las aventuras, declaró, devolviendo un nivel de profesionalismo y enfoque a la habitación. Esta aclaración del abogado fue necesaria, ya que recordó a todos los involucrados que los problemas en cuestión no eran solo personales, sino que tenían dimensiones legales y éticas que necesitaban ser abordadas sin más distracciones. La reunión, aunque llena de tensión, fue un paso necesario para desenredar la red de engaños que había envuelto a mi familia y fue un recordatorio conmovedor de las complejidades involucradas en traiciones tan profundas